Hemos hablado con un experto en meteorología, hablamos ahora por teléfono con un experto en gestión de los desastres, el ingeniero Juvenal Medina. Buenos días, señor Medina. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿quedó sorprendido usted por lo que ha pasado en Chosica o es fiel a lo que ha declarado en otros años? Los desastres sí pueden ser previstos. Así es, no es sorpresa, más bien es una confirmación de lo que ya tenemos previsto en este escenario de alto riesgo, como es la cuenca del río Rímac, ¿no? Más aún teniendo ya las advertencias del CENAMI que nos manifiestan un periodo de lluvias intensas en la zona amazónica, pero que se trasvasa hacia la cuenca occidental. Esto es una información que nos debe invitar a tomar las medidas de prevención y sobre todo digamos, preparación para que las poblaciones estén informadas oportunamente y evitar los daños que se están viendo, que se están suscitando hasta hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas que no se han tomado, señor Medina, para que nuevamente tengamos a familias afectadas por el río que atraviesa nuestra capital? Debemos entender que la cuenca del Rímac es una cuenca, es un escenario de riesgo desde hace muchísimos años, ¿no? Recordamos que el año 83 hubo grandes desastres que afectó seriamente la carretera central, la línea férrea y muchos pueblos, y eso ha motivado cambios en la planificación y la ubicación de estas importantes vías. Entonces tenemos que ya entrar a trabajar de manera más planificada, mucho más, digamos, previsible, porque no podemos simplemente hacer obras en el último momento, como al parecer se estaba intentando hacer. Y eso es lo que nos genera estas consecuencias. Por lo tanto, las acciones que nos toca hacer es de planificar acciones, medidas correctivas en lo que son ya situaciones de riesgo ya identificados. Hay muchos puntos críticos que ya se conocen, pero que lamentablemente se deja pasar el tiempo valioso que permitiría hacer obras con mayor facilidad y mayor efectividad, ¿no? Lo que usted dice, señor Medina, es como un mínimo de sentido común. Además, hay que decirlo, ¿qué tanta planificación para cosas que sabemos que van a pasar de todas maneras? Y ahí quiero hacerle una pregunta porque el director de la reconstrucción con cambios nos decía más temprano que las municipalidades no cumplen con los trámites y no presentan los proyectos bien hechos. ¿Se necesita un proyecto muy complicado para saber que tienes que hacer un muro de contención? ¿Cuántos proyectos necesitamos para poner, por ejemplo, las mallas que contienen las piedras al caer? O sea, entendemos que hay obras de gran envergadura, pero ¿qué pasa con estas obras como elementales que tienen que estar listas antes del periodo de lluvias? Así es, justamente, usted me da la razón, ¿no?, de que esas no pueden planificarse en el último momento. Esto debe ser parte ya del proceso de desarrollo del municipio que tiene durante los 3 o 4 años de ejercicio que gestiona una gestión municipal de prever todo esto. Y más aún, en el caso de Chosica, tenemos a un alcalde que tiene más de 20 años de gestión y se supone que ha aprendido muchísimas lecciones y debe ya tener una visión más prospectiva, más planificada para hacer las obras y no esperar el último momento. Y una simplificación administrativa también que considere que determinadas obras obvias, digamos, de prevención, que tampoco incluyen mucho presupuesto, se hagan de manera más rápida, por decirlo así. Hay obras de mediano y largo plazo que son importantes, pero también hay otras de corto plazo que permitirían por lo menos evitar estos efectos que hemos visto, que no son, porque el río no ha alcanzado su máximo caudal todavía, ¿no? Imagínense. Entonces, si ante estos pequeños caudales ya estamos viendo consecuencias esto nos muestra la alta vulnerabilidad y la falta de planificación de las obras que se hacen en último momento. Por lo tanto, hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad, digamos, de los que ejecutan obras en este contexto de emergencia. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, más bien tenemos que tomar con mayor seriedad el tema de riesgo de desastres, ¿no? Es planificar las actividades de acuerdo a lo que establece la ley. Tenemos una ley del FINAGER que establece competencias y responsabilidades a todos los gobiernos locales, distritales, provincial y también al gobierno regional y sectores para que se planifiquen inversiones que nos permitan reducir el riesgo de manera progresiva. No lo vamos a hacer en un año, pero sí podemos planificar en un horizonte de tiempo mayor porque el riesgo es alto, ¿no? Entonces, pero también hay acciones de corto plazo para que la población pueda evacuar a zonas seguras y evitar daños y pérdidas. Entonces, hay todo este paquete de acciones que deben ser desarrolladas de manera continua, no solamente en los meses próximos a las lluvias, como estamos haciendo
pasado, lamentablemente, ¿no? Señor Medina, respecto a las responsabilidades institucionales, usted ha hecho referencia al alcalde Bueno, que efectivamente está cumpliendo su 5º mandato, me parece, en Chosica. Él ha dicho por su parte que no ha recibido ningún apoyo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Se refirió específicamente al señor que estuvo antes a la cabeza de esa institución. Usted, como especialista, ¿a quién corresponde financiamiento y decisiones operativas? ¿Al alcalde o, como él parece hacer creer, a la Autoridad para la Reconstrucción? Aquí hay dos cosas, ¿no? Uno es el contexto de la emergencia generada por el Niño Costero, donde se crea esta autoridad para la reconstrucción con cambios, que es una autoridad paralela al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, aunque eso también no está bien. Entonces, pero también tenemos las autoridades y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que lo lidera la Presidencia de la República, pero que incluye a los gobiernos locales. Entonces, cada quien tiene sus responsabilidades y tiene la potestad y la capacidad para poder planificar inversiones orientadas a la gestión del riesgo. Lamentablemente esto todavía no está en la prioridad que corresponde. Gestionar un distrito en un escenario de alto riesgo de desastres es muy diferente a gestionar un distrito como Chosica, por ejemplo, es muy diferente gestionar un distrito como Miraflores o como San Isidro, ¿no? Porque son condiciones totalmente diferentes. Entonces requiere de una planificación tomando en cuenta los riesgos de desastres que tiene el territorio. Y Chosica tiene más de 15 quebradas activas, tienes el río Rima que corre al centro de la ciudad, que son dos factores importantísimos para poder planificar el desarrollo con criterio de seguridad, con criterio de prevención, porque no lo podemos hacer obviando estas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad específica de los gobiernos locales. Más aún, tomando en cuenta que ahora se avecinan cambios en la autoridad local, es importante que las autoridades planifiquen o elaboren sus planes de gestión municipal tomando en cuenta los riesgos, ¿no? Entonces, no podemos obviar, no podemos tapar esto porque es una realidad tangible que todos los años nos causa problemas. Entonces, lo que llama la atención, señor Medina, es que en este caso los daños mayores se han producido en un punto en el que no habían habido daños significativos en años anteriores, creo que es el kilómetro 13, mientras que el año pasado, o no, Patricia, es más arriba que el kilómetro 13. No, sí, es kilómetro 13, sí, kilómetro 13. Pero en años pasados hubo Guaycoloro, y ha habido una en Chosica misma central, ¿no? Que tiene varias quebradas difíciles. Pero Carapongo fue una de las quebradas afectadas y sí, está más o menos llegando al mismo punto donde llegó la vez pasada, ¿no? Eso nos muestra la alta vulnerabilidad que tiene, digamos, todas las zonas pobladas ribereñas y que están susceptibles de verse afectados, ya sea por un flujo de lodo de una quebrada seca como Guaycoloro o los desbordes del río, porque son fenómenos que están latentes, que no la podemos negar. Por lo tanto, los puntos críticos en la cuenca del Rima ya están identificados. Lo que nos falta es planificar con mucho tiempo para poder hacer las obras bien hechas y evitar esas desgracias, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en serio este tema. No es un asunto simplemente de coyuntura, sino es un asunto de planificación del desarrollo con este criterio de gestión del riesgo de desastre. Si nos vamos fuera de Lima, ¿qué otros puntos le parece a usted particularmente vulnerable en estos días de lluvias intensas? El señor Quispe del Senami nos ha dicho que esto va desde Cajamarca hasta la Sierra de Tacna. Así es. Pues coincido con la visión, con la información que nos transmite el colega Nelson Quispe del Senami, porque todas las cuencas que drenan desde la cabecera, desde la cordillera de los Andes y drenan hacia la cuenca del Pacífico, son escenarios potenciales de riesgo de desastres porque las lluvias están dándose en la cabecera de las cuencas. Entonces, por lo tanto, ya estamos avisados, por lo tanto, las autoridades deben ya estar previendo acciones correctivas o de preparación para evitar que los daños o los efectos sean de mayor alcance. Entonces, esta temporada de lluvia que recién está empezando. Entonces, tenemos que ver que la temporada húmeda se proyecta hasta marzo o abril. Entonces, tenemos 3 o 4 meses de intensa labor que debemos estar, actuando para evitar que los efectos sean tan dañinos como hemos vivido el año pasado, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice sobre el COEN? Esta mañana hemos entrevistado también al general Chávez, que es el que suele mostrarse más cuando hay crisis. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del Centro de Operaciones de Emergencia COEN?
Bueno, es la instancia nacional que tiene que, debemos centralizar y dirigir o conducir las acciones de preparación y de respuesta en situaciones de emergencia. Es una importante labor que desarrollan y que deben desarrollar. Lo que debemos asegurar es que haya una articulación y una coordinación muy estrecha con las instancias locales, porque el COE es una instancia nacional, pero tenemos en el país 1.800 y tantos distritos que tienen que de alguna manera estar concatenados y articulados en esta visión de país para que los riesgos y desastres no tengan un efecto tan grave como ya nos ha estado en años pasados. Entonces, hay una misión muy importante del COE de poder orientar las acciones coordinadamente con los alcaldes, que son los que lideran las acciones a nivel local, pero también de informar a la población para que asuma una actitud más responsable por su propia seguridad. Reconocerá, señor Juvenal Medina, que sus precisiones, que son absolutamente claras y pertinentes, podríamos grabarlas, repetirlas el próximo año, repetirlas en el 2020 y en el 2021, y probablemente su discurso siga vigente. Así es, y eso es lamentable y es preocupante. Entonces, lo que nos toca es incorporar algunos cambios en nuestra legislación, quizás también en la forma como gestionamos el desarrollo en todo el país, ¿no? Estamos a puertas de actualizar el plan de desarrollo del país, el plan nacional, y esto debe estar incorporándose en estos planes, tanto desde el nivel distrital hasta el nacional, la gestión del riesgo como un criterio de planificación que nos va a dar la seguridad y la sostenibilidad a las inversiones que hacemos todos los años. Entonces, el territorio nacional es un territorio susceptible a múltiples fenómenos naturales que causan desastres. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, la planificación del desarrollo tiene que incorporar sí o sí los criterios de seguridad, los factores de seguridad, para que las inversiones no se pierdan, para que la población no sufra tanto daño como viene sucediendo hasta hoy. Lamentablemente, ahí todavía tenemos un déficit en la planificación del desarrollo, un déficit de invertir en medidas de seguridad para que así el país camine hacia un desarrollo seguro y sostenible, ¿no? Entonces, hay mucha tarea por hacer y hay una labor muy grande desde los que planifican el desarrollo. Este plan tiene que cumplir un rol más importante ahí para poder también incorporar este criterio y vigilar que los planes incorporen la gestión del riesgo y por ende, digamos, el país, el gobierno nacional a través de la PCM, porque la PCM es el ente rector del sistema nacional, tiene que también supervisar que los gobiernos regionales y locales actúen en esa misma lógica. Muchas gracias, señor Juvenal Medina. Recuerdo que usted es especialista en gestión de riesgo.